Buenas tardes a todos y a todas. Este es el ciclo de charlas Capitalismo, Técnica y Metafísica. En esta oportunidad invitamos a una querida amiga y colega, Sende Ferco. Voy a presentar a Senda y luego le voy a dar la palabra. La idea es que la palabra circule. Senda nos va a proponer una serie de ideas en torno al joven Foucault frente a las 3H, como se decía en la época, Hegel, Husserl y Heidegger. Y la idea es que nosotros acompañemos con preguntas, con comentarios. En fin, esa es un poco la dinámica que venimos llevando a cabo en los encuentros de este ciclo. Sende Ferco es doctor en Filosofía y en Ciencias Sociales, se desempeña como investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y como docente de la UNSAM y la UNL. Se ha especializado en el pensamiento de Michel Foucault, en sus interlocutores y recepciones actuales, a fines de problematizar histórica y críticamente la relación entre poder, verdad y subjetividad en una lectura diagnóstica del presente. Solamente quiero agregar que recientemente editó junto a Edgardo Castro en el siglo XXI Ludwig Binswanger y el análisis existencial, una lectura filosófica de la enfermedad mental correspondiente a la colección Foucault antes del Collège de France. Algo que no dije al principio, pero que es importante destacar, este ciclo de charlas lo organizamos en el contexto del Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos, que se reúne habitualmente de manera virtual, pero que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde estamos. Bienvenida, Senda, y gracias por venir. Es un gusto enorme para mí estar aquí junto con vos, mucho de una alegría está acá también presente, los que están del otro lado, gracias. La verdad es que yo no preparé un texto de conferencia, sino que vine a conversar, porque Dani me dijo hace unas semanas, empezamos a leer el libro Binswanger y el análisis existencial, que Foucault, que son notas, digamos, de un curso que está dando Foucault en los años 50, se crea alrededor del 52. Y bueno, me pareció interesante para tratar de meternos en tema, reconstruir un poquito el contexto y dar cuenta de cuál es de alguna manera, no sé, jugar a montar una operación de un joven Foucault que tiene 25, 26 años, Foucault nace en el 26, y esto es entre el 50 y el 55, digamos, que es esta etapa, digamos, de un joven Foucault previo a irse a Uppsala y hacer su tesis de doctorado alrededor de historia de la locura en la época clásica. De alguna manera tomando de sus profesores, ¿no? de estos maestros que balizan de alguna manera el pensamiento dominante en la filosofía francesa desde los años 30 hasta los años 60, como reconstruye Descombes, por ejemplo, en Lo mismo y lo otro, diciendo, bueno, las 3Hs, la generación de las 3H, Hegel, Husserl y Heidegger, será reemplazada o dará lugar a la de los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud en los años 60 en Francia, ¿no? Y entonces, bueno, esto que le va pasando a la filosofía, que puede ser, digamos, tema de otro tipo de problematización que no voy a tomar aquí, pero que es bastante interesante, cuáles son efectivamente las historias de recepción, ¿no? Que permiten efectivamente que llegue un Heidegger recodificado por Deleuze, ¿no? Y por alguna lectura de Nietzsche, y entonces ya no tenga, digamos, la impronta fascista que lo acompaña, digamos, desde el modo en el que la hermana lo pone a circular, un Hegel de alguna manera también recodificado en una lectura del marxismo, y bueno, y un Freud que, ahora vamos a ver, Foucault además de filosofía, hace una licenciatura en psicología, ¿no? En paralelo en sus años de formación. Entonces estamos en este Foucault jovencísimo que entra en 1946 en el École Normale Supérieure. Tengamos en cuenta que en el 45, por ejemplo, como dato de época, Sartre y Simone de Beauvoir fundan l'État moderne,
Y entonces estamos en este panorama, digamos, en donde el pensamiento dominante francés, digamos, es el de este humanismo, ¿no?, que prontamente se va a acoplar con una lectura existencial, y Foucault, bueno, está tratando de producir su propia lectura, porque esto sí ya aparece, iba a decir crítica, no me animo todavía a decir eso en el Foucault de los 26 años, pero sí aparece realmente un modo de recepcionar y de ir estudiando a los maestros, los filósofos que lo forman, dándole siempre una vueltita más, ¿no?, una impronta creativa, otra lectura. Entonces, primero de estas 3 H's, para tener en cuenta, Foucault en el 48 termina su tesis de filosofía con en el 48 se recibe de filósofo, en el 49 de psicólogo, y en esa época los seminarios más importantes, si ustedes quieren, era el seminario de Jean Hippolyte, ¿no?, que daba Hegel, básicamente, el que permite la introducción a la filosofía de la historia de Hegel. Un seminario que da Merleau-Ponty también a finales de los años 40 en la Sorbona es fundamental para la formación de este joven Foucault, sobre todo uno que da en el 47 y 48 sobre el pensamiento de Malebranche y toda la dinámica esta del rol de la imaginación, de una época clásica que ya empieza a interesar muchísimo a Foucault, digamos, como umbral previo a una antropología moderna, y los seminarios de Jean Wahl y Jean Beaufret, que son los que le van a dar, digamos, Heidegger, Foucault, además de Kierkegaard, digamos, pero es como el acceso, digamos, a los autores alemanes. También es importante tener en cuenta en este tiempo la amistad de Foucault con Althusser y con un pensador muy importante para la época, olvidado luego, y que ahora vienen de editarle la que fue, digamos, su tesis también, que es Jacques Martin. Todos ellos, ¿no?, en estos años, Althusser, Jacques Martin, Foucault, la tópica general es una lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y de hecho, Althusser hace su tesis, digamos, se llama El contenido en el pensamiento de Hegel, Jacques Martin, la noción de individuo en Hegel, y tanto ellos dos están más parados, si ustedes quieren, situados en el después de Hegel, que vendría a ser la lectura marxista, ¿no?, que recodifica una dialéctica desde el materialismo. Y si Althusser pregunta si es posible darle un contenido a la filosofía, un contenido revolucionario, ¿no?, la filosofía de la historia de Hegel, Jacques Martin está indagando, por ejemplo, la noción de individuo burgués alrededor de Hegel. Foucault, en cambio, se aboca a hacer una tesis de grado que todavía no está publicada, están editándola y se supone que en los próximos años va a salir, que es la constitución de un trascendental en la fenomenología del espíritu. Hay incluso había dudas respecto del título, si se trataba de un trascendental solamente o de un trascendental histórico. Entonces aquí es interesante, digamos, esta lectura de alguna manera, si ustedes quieren, desde Kant a Hegel, ¿no?, desde la pregunta por cuál es el trascendental. ¿Cómo es que opera efectivamente un fundamento, digamos, de la historia? La lectura de Foucault efectivamente lo que hace es dar cuenta de los problemas, digamos, entre génesis y estructura en la fenomenología del espíritu, que también eran parte del seminario de Jean Hippolyte. También, digamos, retomar las lecciones que todos ellos habían tomado, Foucault no porque era muy joven, pero en el seminario de Kojève durante los años 30, que también introduce la lectura de Hegel. Y el estudio que despliega aquí Foucault, que todavía no está traducido, pero que tenemos, hay un tesista, un doctorando, bueno, creo que ya es doctor francés, Bullereau, que hizo su tesis alrededor de este material de archivos, así que gracias a él conocemos algunas cosas. Es interesante porque lo que va haciendo es una historia en un estilo muy francés, porque es el de Bachelard, el de Cavaliers, de trabajar la relación entre verdad y racionalidad e historia, digamos, y básicamente, bueno, dar cuenta de si
el trascendental kantiano, digamos, que permite que este sujeto, digamos, tenga las facultades para poder conocer aquello de lo que hace experiencia y constituye un fenómeno, puede ser efectivamente historizado desde Hegel. La respuesta de Foucault, ya la podemos anticipar, es que básicamente no habría tal chance histórica con una historia que sigue capturada, digamos, en el aparato hegeliano por un despliegue del absoluto, digamos, en donde instante y eternidad coinciden, ¿no? Cada instancia contingente es un modo de desocultamiento de la totalidad, ¿no? Hegel pertenece a estas filosofías que piensan la totalidad, como va a decir luego Foucault en El orden del discurso, y bueno, el precio de salirse salirse de Hegel indica también el costo, ¿no? de hacerlo y lo que cuesta efectivamente dejar de pensar dialécticamente en una relación forma-contenido en donde yo encuentre una unidad. Entonces hay una preocupación que tiene que ver con tiempo y historia, ¿no? Que ya está presente en este joven Foucault, que tiene que ver con indagar de alguna manera cuál es el problema del trascendental, ¿no? El trascendental que filosóficamente podemos traducir como fundamento, ¿no? Donde es que efectivamente, cuál es la verdad sobre la cual la verdad va a soportarse, ¿no? Va a sostenerse. ¿Cuáles son los puntos de partida, el a priori, ¿no? Esto que luego Foucault lo va a trabajar desde Husserl, pero que atraviesa todas las preguntas filosóficas, que es básicamente, bueno, ¿desde qué presupuesto, desde qué punto de partida uno piensa? Tenemos un Descartes que piensa desde la primacía de un cogito, de una posibilidad racional, digamos, del pensamiento, ¿no? Que hace a la existencia, a la posibilidad del ser. En Kant, por supuesto, ese trascendental tiene que ver con la facultad crítica, ¿no? Una facultad crítica de conocer que de alguna manera desplaza del horizonte de lo posible a la metafísica, pero que en su posibilidad, digamos, de constituir fenómenos ya trae en sí la unidad aperceptiva de la percepción, que es la unidad antropológica de un sujeto capaz efectivamente de decodificar espacio-tiempo en cada fenómeno que tenga enfrente. No hay, por lo tanto, tal conjugación de temporalidad de historia. Sabemos que Foucault lee también durante los años 50, 60, después también Ser y Tiempo, de Heidegger. Hay muchas notas críticas respecto de Ser y Tiempo. Allí el gran tema también va a ser, bueno, cómo conjugar, y creo que la apuesta Foucaultiana alrededor de la subjetivación tiene que ver con esto, cómo pensar, cómo conjugar una interrogación acerca del ser y una interrogación también acerca de, o sea, el ser y la temporalidad y la historia y la temporalidad, ¿no? Que no queden disociados, bueno, un campo del ser con una temporalidad propia que implica un pastoreo del ser, un retorno al origen, determinada instancia existencial fuera de las condiciones de posibilidad que hacen a su tiempo, ¿no? Foucault se va a reclamar siempre en una raigambre kantiana en este sentido. Entonces, es interesante aquí también dar cuenta cómo efectivamente Foucault va a... bueno, entonces, respecto de Hegel, Foucault amplía la noción de trascendental kantiano, entonces, por la vía, o está intentando ampliar la noción de trascendental kantiano por la vía de su lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Les quiero leer una cita. Perdón, quiero aclarar que tenemos una especie Tenemos un corso al lado, es muy divertido dar esto con un corso de fondo. que no ayuda demasiado al clima en que nos está introduciendo Zelda, que es un contraste inimaginable para las personas. Ya llegamos a Nietzsche, pero falta un montón para Dioniso. Es un clima dionisíaco y estamos hablando del trascendental en Hegel. No sé si, espero que no se escuche de otro lado.
Hay una cita de esta tesis todavía inédita que recupera el trabajo de Villerot, que es Hegel y sus sombras, y dice: al elaborar este medio, el saber absoluto, la fenomenología del espíritu confiere a la experiencia un sentido que ella misma no poseía y revela que la experiencia concebida como una totalidad no es otra cosa que el elemento, el medio del conocimiento, es decir, el campo en el que puede desarrollarse un conocimiento que solo será posible gracias a él. Este campo, dice Foucault acá, este campo en donde puede desarrollarse el conocimiento, dice, esta es la definición muy general, pero muy característica de un trascendental. Entonces estamos en esa preocupación alrededor de dónde es que se fundamenta el conocimiento, ¿no? Y entonces, desde aquí es interesante volver un poquito a la biografía de Foucault. Foucault, luego de hacer esta tesis, se recibe de psicólogo en el 51 por segunda vez, porque la primera vez no entra, rinde la agregación, y lo contratan como profesor de psicología en la Universidad de Lille, también en el Normal Superior. Obtiene además 2 diplomas de psicopatología experimental. Es muy interesante porque el papá de Foucault era psiquiatra, ¿no? Médico. No, perdón, no era psiquiatra, era médico clínico. Y justamente lo que él está interesado es en, bueno, dar cuenta de cuáles son los problemas efectivamente en donde psicología y psiquiatría se reúnen en estas perspectivas psicopatológicas, dando cuenta ya no de conceptualizaciones teóricas, sino de cómo, fíjense cómo aparece, cómo retorna esta preocupación, digamos, fáctica. Es el campo experimental el que le permite otro tipo de chequeo. Entonces Foucault está fascinado tanto por los test de Rorschach, por ejemplo, ¿no? Que trabaja mucho alrededor de eso. Trabaja además en un servicio a la comunidad en el Hospital de Santán. Empieza a asistir al seminario de los miércoles que dicta Lacan en el seminario de Santán. Y aquí es donde aparece Bieswanger, ¿no? Como un interlocutor interesante para su trabajo, ¿no? Bieswanger y, por supuesto, Foucault, en su formación como psicólogo, tenía un gran conocimiento, digamos, de Freud. Había dictado una serie de seminarios, se encuentran todos en los archivos, les leo algunos: La angustia en Freud, Freud y la psicología de la génesis, el inconsciente en psicoanálisis, la noción de medio psíquico. Bueno, Bieswanger y el análisis existencial, entonces, aparece en un contexto en donde Foucault no solo había hecho una visita a Kreuzlingberg con Jacqueline Berdot, que es con la que ella es la que traduce El sueño y la existencia de Bieswanger, y Foucault lo prologa, ¿no? En el 54, sino que Foucault mantiene un intercambio epistolar con Bieswanger. Bieswanger, además, era parte de alguna manera, era lectura obligada de aquellos que efectivamente querían no caer en los diagramas, digamos, cientificistas de una psicopatología, sino tratar de abordar, digamos, desde otra dinámica, y más si se trataba de una dinámica existencial, el trabajo, digamos, de este psiquismo del sujeto, digamos, o de lo que efectivamente implica la relación, bueno, de una existencia. Enfermedad mental y personalidad, y psicología. Ese es el primero, sí, es del 54 también. Y personalidad es el primero. Cambió de título. En la primera edición empecé como personalidad y en la segunda como psicología. En el 54. En el 55 Foucault se va a Suecia. O sea, y después vuelve en el 60. O sea, estamos en esa época. Ese es el primer, ahora llego a eso, porque es interesante ver cómo es que declina el trabajo, digamos, alrededor de la enfermedad mental, ¿no? En Foucault. Y acá estamos en una,
a ver, está Biesbanger y el análisis existencial, que se cree más o menos del 52, luego hay otro curso inédito que fue editado ya el año pasado, que es Fenomenología y Psicología, del 54, la cuestión antropológica, que se cree 54-55, y un manuscrito sobre el psicoanálisis donde lo discute y pone en valor, tiene una relación muy ambivalente Foucault con Freud, ¿no? Que también de los años 50. Esos son los materiales que están escritos, se cree incluso que tanto este libro sobre Biesbanger como Fenomenología y Psicología son dos tesis doctorales de Foucault, dos proyectos de tesis súper avanzadas que después desestima. En la correspondencia con Dumézil, que es el que le hace el puente para poder ir a Uppsala, digamos, y lo recomienda, Foucault le dice que quiere preparar una tesis alrededor de la noción de mundo, y eso se cree que es el manuscrito Fenomenología y Psicología, efectivamente. Bueno, aparece toda una lectura existencial, fenomenológica, donde la fenomenología aparece como una clave crítica frente a un cientificismo dominante, ¿no? Que ese no es un gesto Foucaultiano nomás, es un gesto de la época, es un gesto que ya había tomado Bachelard con su estudio alrededor de los sueños, que ya había hecho Sartre con la operación de también plantear un análisis existencial en la lógica del proyecto en sus primeros escritos previos al Ser y la Nada, digamos, cuando trabaja la imaginación y lo imaginario. No es un gesto nuevo en Foucault. Sí es interesante ver por qué se detiene tanto, ¿no? Porque en realidad su primera publicación es Enfermedad mental y personalidad, que está encargada por Althusser, en realidad para hacer como una especie de material para las clases. Y vamos a ver, allí Foucault lo que hace, o ya lo anticipo, es una lectura vinculada a las condiciones de posibilidad que un materialismo dialéctico, digamos, puede enseñar respecto de la locura como alienación, ¿no? Y entonces es, de alguna manera, responder al retorno a lo concreto que exigía esta primera lectura de Hegel desde una lectura de condiciones de posibilidad. Aquí Foucault lo que está haciendo es tomar las mismas herramientas que usa Biesbanger para pensar, que son Heidegger y Husserl, y tratar de llevarlas hasta su máximo posible. Indagar allí, bueno, cuál es la factibilidad de pensar eso como un retorno a lo concreto, ¿no? En el sentido, digamos, de esta apuesta de que si la historia no es absoluto y tiene que ser facticidad, ¿dónde es que encontramos eso que Foucault luego va a llamar campo de experiencia? Y entonces, bueno, poder tematizar cuál es entonces el campo de experiencia de un enfermo mental, ¿no? Que es aquí el tema. Entonces, la fenomenología aparece como una clave de lectura crítica, sobre todo en Biesbanger y el análisis existencial, también en fenomenología y psicología. En el curso de la cuestión antropológica, Foucault ya está vinculándose a otro problema, que es el retornar a la idea de trascendental, pero dando cuenta de que el problema, digamos, que el Kant que identifica trascendental con sujeto antropológico es plausible únicamente en la modernidad, y entonces tenemos 10 años antes una especie de borrador hermoso de las palabras y las cosas, con las mismas periodizaciones históricas, con una época clásica en donde la imaginación tenía la preocupación por la existencia y el pensar, pero no por si efectivamente eso era, ¿no? O sea, qué sé yo, Descartes dice pienso, luego porque pienso sé que existo, pero no importa tanto si las cosas son reales, imaginarias y dónde están, digamos, o sea, el problema del Quijote al final de las palabras y las cosas está codificado por la vía de Malebranche, por ejemplo, en la cuestión antropológica. Pero no voy a ir por ese lado hoy. Vamos a Biesbanger y el análisis existencial, que es lo que están leyendo. Y entonces allí hay una operación muy interesante, que es la que es muy difícil este curso. Y fue muy difícil también editarlo porque todavía no estaban traducidos o sea, todavía no estaban disponibles las otras ediciones, no estaban hechas, y entonces uno dice, ¿qué está pensando Foucault? ¿Cómo es que empieza con esta nota? Y el libro abre
con un reconocimiento a Freud, digamos, y su capacidad por la vía, digamos, del síntoma histérico, ¿no? De reconocer, bueno, algo que a Foucault le va a interesar después muchísimo, que es el desacople entre lo visible y lo enunciable, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? con los discursos? Que efectivamente, bueno, está lo discursivo, lo extradiscursivo, todo eso constituye un orden, digamos, pero básicamente lo que la histérica muestra es algo que funciona a nivel del bios como biología y algo que funciona a nivel del bios como biografía. Freud va a decir, a diferencia, digamos, de Charcot, lo va a quitar, digamos, de un esquema psicopatológico, va a decir aquí hay un trauma. Foucault le va a reconocer a Freud haber hecho ese gesto de descalce y a la vez va a decir, pero Freud sigue súper entrampado por la necesidad cientificista de su método y entonces recae en los términos de una antropología naturalista y desde la lectura de Foucault, que bueno, la mayoría de los psicólogos con los cuales he interactuado no están de acuerdo en absoluto, dicen que, por ejemplo, libido, trauma, son nociones que efectivamente Freud termina, ¿cómo decir?, anclando a una antropología naturalista. Y para Foucault va a ser muy importante, efectivamente, discutir, bueno, toda dinámica trascendental que soporte una antropología, ¿no? Y entonces por eso digo, complicar la noción de bios. Foucault en este texto tiene una cita que es bastante interesante y muy premonitoria de lo que va a hacer después todo el trabajo alrededor de la biopolítica, por ejemplo, en donde bios debe entenderse, va a decir él, tanto en una dinámica biológica, que tiene que ver con una concepción biologicista, el bios en tanto que cuerpo, en tanto que vida, y el bios en tanto que biografía, en tanto que historia, ¿no? Una historia encarnada en los cuerpos. Entonces, aquí es donde, de un modo, haciendo una operación muy interesante, Foucault va a decir, bueno, tanto Freud como Husserl, ¿no?, son de alguna manera representantes en el mismo tiempo, porque 1900 es la época de las investigaciones lógicas de Husserl y también de la interpretación de los sueños de Freud, de una operación fundacional, digamos, para este modo, digamos, de pensar muy crítica, que es el retorno a lo biográfico. Va a decir, Husserl, por más que tiene, digamos, y mucho más que Kant, incluso la necesidad de un sujeto trascendental, entiende que efectivamente, bueno, hay toda una dimensión de las vivencias, ¿no?, que están ancladas en una intersubjetividad, ¿no? Entonces hay algo de esa temporalidad propia de la vivencia eidética en Husserl, que es como efectivamente yo deduzco sintéticamente esto que el fenómeno me trae y lo vuelvo a reunir con el capital, digamos, de mis vivencias para producir esto que es mi yo, mi subjetividad, este sujeto trascendental, y que es una dimensión de alguna manera irreductible a los procesos biológicos. Bueno, vendría a ser una operación similar a la que Freud trae, tratando de reconocer ya no una línea evolutiva, sino una historicidad propia en cada paciente que hace que, bueno, que allí haya un trauma y entonces se desarrolle, por ejemplo, una parálisis histérica, ¿no? Que, paréntesis, Freud había dejado muy claro que no era un asunto femenino, nada más, digamos, como sí apasionaba a Charcot, sino que había relevado también síntomas histéricos en todos los, por ejemplo, excombatientes de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, en donde aparecían muchas parálisis vinculadas a trauma. Entonces, aquí el eje interesante de este libro es discutir una vez más el problema del trascendental. ¿Pero de qué modo? Por la vía de la noción de mundo. Porque sí hay una diferencia entre Freud y Husserl, que es efectivamente, bueno, ¿cuál es el fundamento, el punto de partida desde el cual van a este mundo, digamos, vivencial, biográfico, va a inscribirse?
Y en Husserl, de alguna manera u otra, el campo de las vivencias termina formando parte de un mundo de la vida, ¿m? Que tiene a un sujeto trascendental normal, por así decirlo, vamos a decirlo en términos más actuales, como pivote, ¿no? Sin discusión. No sería un hombre loco, ¿no? Sería un hombre racional. Entonces, para Foucault es muy importante recuperar la lectura que Binswanger hace de esta limitación en Husserl, cuando Binswanger dice el mundo del loco no podría llamarse siquiera mundo, probablemente es un no mundo, va a decir Foucault leyendo a Binswanger, ya no sabemos ahí si es Binswanger o Foucault el que está hablando. Pasa mucho. Pasa un montón. Si se trata efectivamente de un no mundo o a lo sumo de un otro mundo. Pero en todo caso no tiene los términos de la Lebenswelt husserliana en el sentido de un mundo acabado, igual a sí mismo, idéntico. Nota al pie, para complicar todavía más el panorama, en el curso Fenomenología y Psicología, que no voy a desarrollar acá, Foucault va a decir exactamente lo contrario desde Husserl. Lo que va a hacer es tomar ese mundo propio como la posibilidad de una verdad autóctona del loco. Y lo dejo ahí. Muy interesante, pero ¿qué pasa? Porque estamos también en el problema de qué pasa efectivamente cuando el loco se desengancha. ¿Qué pasa cuando, si es posible, trabajar, va a decir Foucault, la negación en tanto que negación, ¿no? Haciendo una lectura, digamos, muy interesante de la dialéctica hegeliana y de efectivamente dar cuenta de cuál es ese momento, ese paso en donde ocurre una enajenación que se desengancha. Entonces, Binswanger había resuelto esto y en este curso Foucault de alguna manera pone a prueba las tesis de Binswanger, ¿no? Y entonces, ¿cómo resuelve Binswanger esto? Acudiendo no tanto a Husserl, sino a Heidegger. Y me detengo un poquito aquí, porque sé que ustedes están leyendo Heidegger en el grupo. Lo interesante, efectivamente, para Binswanger es decir, bueno, en lugar de pensar efectivamente una idea de sujeto y mundo, pensar mejor un ser en el mundo, ¿no? Y entonces en ese ser en el mundo una existencia, entonces que no presuponga un mundo como dado, anterior, como fundamento, como trascendental, sino una existencia como proyecto. Y aquí tenemos toda la dimensión, digamos, de la Lichtung, abierta por la libertad heideggeriana, el arrojo, que aparece muy valorada por Binswanger, tanto para poder de alguna manera volver a dimensionar de qué va este mundo del loco, ¿no? Vamos a decirle así, en donde la enfermedad puede ser un proyecto. Y puede ser un proyecto de libertad, ¿no? O sea, en tanto que proyecto es libre, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque los capítulos del libro tienen que ver con cómo efectivamente en el delirio, digamos, esquizofrénico del enfermo mental, hay dimensiones espaciotemporales que se alteran completamente. Entonces, como por ejemplo la espacialidad de un esquizofrénico al cruzar la calle, un agorafóbico, tiene que ver con dimensiones que no son cartesianas en absoluto. Entonces, Husserl allí hace aguas, sino más bien existenciales, de cómo es preciso hacerse de útiles a la mano, ¿no? O dar cuenta del extrañamiento de aquellos útiles que ya no están a la mano para poder llegar hasta la otra orilla, digamos, o simplemente cruzar la vereda. Cómo a nivel de la temporalidad también aparece una avisalidad existencial. Esto está muy bien trabajado en el sueño y la existencia, sobre todo más que en este curso, en donde, por ejemplo, los sueños de caída son aquellos en los cuales la existencia aparece más clara que nunca. Y en el sueño de la existencia, Foucault va a decir, leyendo a Binswanger, pero es Foucault el que es más larga la introducción de Foucault que el texto de Binswanger, la verdad que
era un niñote insolente. Foucault ya bastante agrandado antes de sus 30 años, que prologa más, que contiene más páginas que las del autor. Aquí la apuesta, por ejemplo, en El sueño y la existencia de Bieswanger, es decir, bueno, los sueños de caída son aquellos que dan cuenta de este proyecto de existencia por excelencia, es en esa visalidad donde efectivamente Dasein tiene que encontrar, digamos, modos, digamos, de hacerse porque está frente a su experiencia originaria por excelencia, y por lo tanto, bueno, es en la vigilia, como si fuese que los dos hubiesen leído a Benjamin, por ejemplo, que decía que efectivamente en la instancia del despertar era donde había que hacer algo en el éveil hay algo de rêve y hay algo de réveil, ¿no? O sea, el hecho de entre sueño y despertar, bueno, en esa vigilia hay que hacer algo con esa existencia de la noche, ¿no?, durante el día. Qué lindo, qué lindo. El de Caigán no lo conozco. Mira, hermoso, hermoso. Había de hecho hay o sea, lo que sirve aquí como en el sueño y la existencia, como instancia, digamos, para un retorno tanto a la Lichtung heideggeriana y este ser en el mundo, y esta existencia, digamos, allí en el modo auténtico de su avisalidad, como una discusión con Husserl bastante interesante respecto de disociar efectivamente el campo de las vivencias de su sustrato y vincularlas a una pura expresión en donde la orientación pasa a ser, digamos, el vector más importante y no tanto el de su retorno. Es un aforismo de Heráclito que dice: el hombre despierto vive en su mundo de conocimiento, pero aquel que duerme está girado hacia el mundo que le es propio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica de este mundo propio del enfermo mental? Bieswanger, luego de dar cuenta de espacio, tiempo, hay otro capítulo importantísimo aquí, que es el de los otros, ¿no? La dimensión intersubjetiva, la alteridad. Y es ahí donde se craquea toda esta posibilidad existencial de un no mundo, de una verdad autóctona, ¿no?, de un mundo girado sobre sí mismo en la dinámica del sueño. Y es que efectivamente, bueno, el enfermo mental lo que no termina de poder entablar es un ser en el mundo con los otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esta imposibilidad de Midwell, ¿no? ¿Y qué pasa con una imposibilidad de Midwell que encima Bieswanger está tratando de resolver antropológicamente, que por eso interesa también a Foucault el trabajo de Bieswanger, no solo porque hay una lectura fenomenológica que está de moda, digamos, o sea, en donde Husserl aparece como una herramienta crítica, Heidegger también, sino porque Bieswanger se plantea hacer con eso una antropología existencial. Entonces, Bieswanger lo resuelve de un modo que a Foucault le parece una especie de retorno de un platonismo, incluso peor, le dice de una especie de pastoreo cristiano, digamos, bastante patético, no a la altura de la empresa que Bieswanger mismo plantea. Dice que lo aburre profundamente. De hecho, Bieswanger tiene un libro de casi 700 páginas, digamos, donde habla de estos fundamentos que él termina dando a la antropología existencial, que no son otra cosa que un Wirkheit, que es la lógica del amor, ¿no? Entonces, lo que Bieswanger trae es un fundamento amoroso, ¿no?, como instancia primera, ya no racional, sino afectiva, incluso a los ojos de Foucault moral, ética, digamos, que para Foucault no tiene sentido, para Heidegger tampoco. Hay un epistolario entre Bieswanger y Heidegger, según el cual Heidegger estima, igual que con Sartre, que los franceses no lo entienden para nada. Uno hace del Dasein una deriva humanista y el otro básicamente de una visalidad, digamos, o sea, un ser en el mundo, digamos, como proyecto de mundo, una antropología, ¿no?, que Bieswanger deja,
Heidegger deja bien claro, digamos, que su apuesta no es antropológica en absoluto. Y además una antropología por la vía de una cura amorosa, ¿no? O sea, una antropología que se sale de la angustia. Paréntesis, yo lo voy a salvar un poquito a Bieswanger, en el sentido de que creo que una cosa es trabajar esto a nivel teórico, otra cosa es, yo le diría a Foucault hoy en día, es, uy, pero si vamos por el retorno a lo concreto, si estamos en el campo de las prácticas, si efectivamente hiciste cursos de psicología experimental y uno da cuenta de que se trata también de un vínculo de transferencia. En el libro aparece varias veces. Es clave también con alguien cuya enfermedad, a ver, demos por hecho la idea de enfermo mental, ¿no? O sea, no estamos acá discutiendo esto. Pero si efectivamente el otro no puede enlazar mundos, si la angustia es de una visalidad tal que lo lleva al suicidio, como casi todos los casos que están relevados aquí, o sea, son todos esquizofrénicos cuyo proyecto libre es matarse, o sea, no es que allí hay una existencia que efectivamente puede reenlazar su no mundo en el mundo, ¿no? En un middle con otros. Para que haya un con otros es necesario, de alguna manera, habilitar una zona afectiva capaz de calmar la angustia. Si eso tiene la forma del amor, la moral, digamos, de un platonismo coronado, como va a decir Foucault acá en este libro, etc. Y si eso además es un fundamento antropológico a priori, bueno, ya estamos de acuerdo con toda esta perspectiva crítica porque, por supuesto, cierra y no abre, que es lo que a Foucault le está interesando aquí. Y sobre todo, desestima una historicidad que Foucault necesita por la vía, digamos, de una moralina amorosa, en donde básicamente para Foucault el análisis existencial entonces no tendría la fertilidad, digamos, que para él sí. La relación con Heidegger, y por ahí termino con esto, me parece que estoy siendo larguísima, la relación con Heidegger es muy compleja, por supuesto que Heidegger impregna y está presente sobre todo en Historia de la locura de la época clásica y también en Las palabras y las cosas, donde efectivamente el problema alrededor del lenguaje, que es un problema que también atraviesa la filosofía francesa durante los años 60, se declina allí como ser del lenguaje, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo efectivo de cómo habitar ese afuera o ese adentro, digamos, cómo hacerse un mundo propio fuera de este lenguaje que también hace orden. Y no en balde, y acá sí reivindico lo interesante de editar archivos que de repente ni siquiera Foucault estaba de acuerdo con que se editen, no en balde aparece a la vez que este tratamiento, digamos, impregnado de heideggerianismo, otra lectura, digamos, del lenguaje mismo como discurso. Y no solo en la conferencia inaugural, digamos, que Foucault va a dar en el 70, en la cátedra que él hereda de Jean Hippolyte, que había sido su maestro, que le había enseñado Hegel, donde encima dice básicamente lo que cuesta desprenderse de Hegel, ¿no? Entonces, que hizo el trabajo sucio y que a él le sigue continuando, que lo va a proseguir, sino en uno que viene de ser editado ahora, hace 3 meses, el discurso filosófico por Daniele Lorenzini y Horacio Herrera, que son colegas fantásticos que están trabajando, Horacio en París 8, Daniele ya creo que está en Estados Unidos en este momento, en donde efectivamente no solo el discurso es un orden del discurso, que es este orden que podría ser el de las epistemes, por ejemplo, en los trabajos de los años 60, sino donde la filosofía construyó un discurso. Y aquí, leyendo este curso, encontré un par de pasajes que me parecen interesantes para cerrar esta lectura de las 3 H's y para abrir otros problemas. Esperen que lo encuentre porque ya les digo, acá. Foucault, que aquí mismo está reconociendo que la filosofía del 66, perdón, gracias, del mismo año de publicación de Las palabras y las cosas. Entonces, no solo es
un curso en donde se va reflexionando, así como las palabras y las cosas, es la arqueología de las ciencias humanas, acá uno podría pensar que esta es la arqueología de la filosofía, del discurso filosófico, aparece una referencia a Heidegger muy esclarecedora para mí de lo que va a ser luego la apuesta de Foucault, que dice, podemos, lo traduzco porque todavía esto no está traducido, pero dice, podríamos pensar que hay dos maneras de filosofar, ¿no? Aquella que abre nuevos caminos al pensamiento, como la de Heidegger, ¿no? Y aquella que juega de alguna manera el rol de arqueólogo, que despliega el espacio, que estudia el espacio en el que se despliega el pensamiento, tanto como las condiciones de este pensamiento, su modo de constitución. Esta filosofía como diagnóstico es la de Nietzsche. Entonces tenemos a Heidegger abriendo nuevos caminos al pensamiento y Nietzsche, el filósofo por el cual Foucault va a salir, como dice muchas veces a lo largo de su vida, sobre todo en la entrevista con Trombatori, de lo que fue una formación, digamos, más o menos clásica alrededor de, la primacía de Hegel y de la fenomenología en general. Les leo otra perlita que encontré estos días dando una clase que tuve que dar sobre la lección de Nietzsche, que está en las lecciones sobre la voluntad de saber, que es el primer curso que Foucault da en los 70, porque creo que todo esto es muy interesante para ver dónde es que queda y cuál va a ser el gesto de la apuesta que a Foucault le interesa, ¿no? Llevar él en su propia producción filosófica. Acá hay toda una lectura de sus maestros, creo que después está su impronta, que tiene que, en donde Foucault dice, lo cito, página 228 de la edición española de las lecciones sobre la voluntad de saber, contra la dulzura acogedora de un fenómeno, ¿no? O sea, ya está, las 3 H's, hay que levantar el encarnizamiento asesino del saber. Pero esto es lo que en ese trabajo no tiene jamás la recompensa, entonces, de un acceso al ser o a la esencia, y suscita en cambio nuevas apariencias, como decía Nietzsche, la fuerza de lo aparente, este campo de la experiencia, las hace actuar unas contra otras y una más allá de otras. Bueno, la apuesta de Foucault aquí se condensa, si ustedes quieren, en el subtítulo, y vuelvo al inicio. Recuerden, la tesis de grado de Foucault era pensar la historicidad de un trascendental en la fenomenología del espíritu. Aquí el subtítulo es cómo pensar la historia de la verdad sin apoyarse en la verdad, y eso Foucault lo hace leyendo Verdad y Mentira en sentido extramoral de Nietzsche. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. De nada. Sí, ahora se callaron. Se terminó. Ahora se callaron la boca. Bueno, abrimos el espacio de conversación, de charla, de preguntas, de comentarios. Estamos en modalidad híbrida, estamos acompañados por algunos amigos, algunas amigas, compañeros del grupo, y también hay gente en la virtualidad, en el éter. Les agradecería a cualquiera de ustedes si quiere intervenir y puede prender la cámara, estaría bueno. Sí, yo tengo un montón de preguntas para hacerte y de cuestiones para comentar, pero como anfitrión, sí, abrimos primero. Me da mi agüita. Gracias. Creo que no haya sido muy desordenado, pero no era una conferencia. Súper claro y también me parece que sirvió volver a este joven Foucault para historizar de otra manera, ¿no? Digamos, me parece que fuiste y viniste entre textos poco conocidos, porque evidentemente se están editando, digamos, o se editaron hace muy poco, algunos están traducidos, algunos todavía ni siquiera salieron, otros acaban de salir, y me parece que efectivamente, digamos, sin ceder a la tentación de releer toda la obra de Foucault a partir de estos nuevos escritos, me parece que sí permite nuevos derroteros para historizar a Foucault,
para plantear unas preguntas, sobre todo en esto que vos trajiste, que me pareció súper interesante y que no está, por otro lado, dicho con tanta claridad en la introducción, en el prefacio que escribieron con Edgardo Castro, y es, digamos, esta forma en que Nietzsche le a sus maestros. Claro. Y no solo a sus maestros franceses, sino a sus maestros alemanes. Foucault. Sí, Claro. como Foucault lee, bueno, hay como esta inquietud por el trascendental, la filosofía del espíritu, lo lleva también a otras búsquedas, y a una lectura me parece súper atenta, para mí fue un descubrimiento, ver cómo, bueno, Foucault lee todo con mucha pasión, pero también con mucha voracidad, cómo lee en los años 50, digamos, a Husserl y a Heidegger, digamos, ¿no? Con mucha precisión también, teniendo en cuenta que eran dos autores que de acuerdo a largas tradiciones intelectuales, digamos, como son la francesa y la alemana, digamos, no eran momentos en que los textos se traducían con facilidad, digamos. Había demoras estratégicas en las traducciones de esos textos. El caso emblemático es Hegel, ¿no? El retraso fue casi un siglo, digamos. Pero bueno, algo también muy demorado fue las traducciones de estos dos autores, Husserl y Heidegger. Ahí se ve algo, digamos, de una tensión de Foucault por la fenomenología que me parece que permite traer nuevas preguntas, ¿no? A la cantera de interrogantes Foucaultianos, en el sentido de los interrogantes que Foucault nos permite hacer hoy acerca del presente, pero también interrogantes Foucaultianos en el sentido de los interrogantes que nosotros hacemos sobre la obra de Foucault. Digo esto a modo de apertura a la charla. No, ahora está viendo Edgardo mismo hizo una revisión de la introducción donde toma el recorrido de los años 50 y la verdad que vale la pena ir leer porque las claves husserlianas son muy específicas, digo, o sea, es filosóficamente denso este capítulo, entonces está bueno poder allanarlo también a una cosa que no es restituir a Husserl todo, sino ver cómo es que Foucault lo utiliza. Entonces, de alguna manera, bueno, no fuimos al normal superior y es como, o sea, dinámicas en las cuales uno tiene que entrar en lecturas para poder entender, por supuesto, cuál es la apuesta, digamos, teórica de cada autor, pero sobre todo encima cómo Foucault lo lleva para él, que en general hace operaciones interpretativas. O sea, Foucault es profundamente nietzscheano en su perspectivismo, digo, o sea, él lo que dice es, me posiciono, esta es la impronta crítica, como plantea en la lección de Nietzsche, llevo el juego de la voluntad de saber, o sea, no estoy parado ni en la verdad ni en el conocimiento, o sea, voluntad de saber, estoy historizando efectivamente de qué van las relaciones, digamos, entre saber y poder, que son relaciones de fuerza, digamos, que hacen que determinada cosa se considere como verdadera. Entonces, realmente utiliza los insumos teóricos para las preguntas que le interesan. Y yo creo que desde muy chico queda claro, sería un error encontrar cualquier tipo de que incluso el de su biografía, digo, por más que Foucault mismo haya coqueteado mucho, digamos, con el límite, digamos, como lo trabaja en esos términos, para no ponerle otra palabra, y que le interese el diagnóstico y que haya un montón de historia familiar, digamos, alrededor de todos los archivos médicos que atraviesan toda su obra. Su formación como psicólogo, la preocupación alrededor de la locura es una matriz en donde efectivamente, bueno, la locura va a ser, digamos, el campo por la vía del cual Foucault termine trabajando la arqueología de las ciencias humanas, o sea, es la arqueología del silencio de la razón, la locura. O sea, Foucault esto lo termina de declinar en todas las lecturas fenomenológicas que hace una época, en las derivas existenciales que pueden pensarse en términos de proyecto. Creo que acá hay un trabajito lindo para hacer, que sería contraponer
el proyecto de la analítica existencial de Sartre, digamos, del psicoanálisis Es la existencial. última parte de Claro, claro. El psicoanálisis existencial de Sartre, según el cual yo puedo encontrar el germen en el cual, no sé, o sea, me termino de en un momento decidí libremente ser un intelectual comprometido, por ejemplo, ser un filósofo, estas cosas de Sartre contando que cuando él era chiquito, allí nació lo que es un proyecto existencial en donde, bueno, la esencia no precede nunca la existencia. Y dije, o toco la guitarra o aprendo filo. Claro. Foucault corta eso. Ujú. Foucault corta con eso, creo que está en la época en donde está estudiando para ver cómo corta, ¿no? O sea, eso, y creo que lo que vos trajiste de enfermedad mental y personalidad es otra interpretación, digamos, posible, también tiene que ver con la época en la que Foucault milita en el PC, pero un par de años nada más. Creo que casi como un gesto Con Althusser, completamente, una cosa muy que la convencida. la normal, que la vida normal. Claro, sí. Pero la locura, tanto como la sexualidad, que es el tema de su agregación, o sea, en el 51 parece que Canguilhem le dice diserte sobre la sexualidad, son efectivamente, digamos, dos grandes líneas de problematización, digamos, que le permiten a Foucault efectivamente hacer que la filosofía deje de ser discurso, ¿no? Tanto que dé cuenta de su silencio, ¿no? Arqueológicamente, fácticamente, de todo, de su otro, ¿no? De su gran otro. Por eso, perdón, por eso también tanta atención. Bueno. Tanta atención hay en este libro de Binswanger en la relación eco-paciente. Como que eso para Foucault es súper importante y también me parece genial cómo él se desliza entre digamos, debates teóricos muy profundos, muy agudos y discusiones con sus maestros, ¿no? Con sus maestros alemanes en este caso. Justamente digamos, para llegar a lo que pareciera al menos que realmente le interesa y es cómo, digamos, hacer lugar a esto que vos mencionabas en tu exposición, que acá se llama biografía, pero que también se llama singularidad, en esta relación médico-paciente. No es solo una cuestión, lo problemático no es solo la jerarquía que se instaura, digamos, el problema del saber, ni el problema de la verdad, sino, digamos, el problema de la relación, el problema del vínculo, el problema del lazo, digamos, y ahí aparece, me parece que muy revalorizado el existenciario heideggeriano del ser con, ¿no? Digamos, hablabas del Mitwelt, que está, digamos, pero también está la cuestión del Mitsein o del Mitdasein, está muy problematizado y otra vez en el límite, ¿no? Foucault está siempre en el límite, en este caso en el límite de la sobreinterpretación, ¿no? Cuando lea a Binswanger, sin haber leído a Binswanger, pero leyendo a Foucault, hablando sobre Binswanger, tiendo a creer que Binswanger no lo dijo de manera tan clara, ¿no? Y volvemos a esto que decíamos al principio, bueno, ¿hasta dónde Foucault leyendo a Binswanger? ¿Hasta dónde lo está retomando? ¿Hasta dónde lo prolonga? ¿Hasta dónde lo explicita? En todo caso, exactamente, digo eso. Exacto, para el final además destruirlo, porque digamos, en las últimas páginas, digamos, va a ser muy duro con Vince Bangle, pero creo que vos lo dijiste muy bien al principio, ¿no? Lleva a Vince Bangle lo más lejos que esa matriz teórica con esas bases fenomenológicas, ontológicas, puede llegar. Lo que le interesa, el serio problema es el fundamento, el trascendental. O sea, lo que le importa es por qué allí una antropología. A ver, ¿es posible una antropología del loco?
Esa sería la pregunta. Así, Uno puede corta. pensar, claro, uno puede pensar, uno dice, el hombre aparece en finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, sin Kant es imposible una antropología, sin la idea del mundo no es posible una antropología. O sea, para que haya mundo es necesario que haya un sujeto que efectivamente objetive, ¿no? Eso como un fenómeno a ser conocido. Pero necesita efectivamente, bueno, tener una facultad de conocer, entendimiento a priori, etcétera, trascendental, que igualmente, digamos, venga como un en sí que efectivamente soporte todo eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa efectivamente con una empresa crítica, ¿no? Que no termina de poder deshacerse de Dios, como va a negociar, a denunciar luego Nietzsche, ¿no? Es decir, la modernidad no termina de poder matar a Dios, o sea, necesita el retorno de ese trascendental siempre, ¿no? Claro, bajo la forma de un fundamento sujeto. Ahí es realmente Nietzsche que opera, digamos, el tajo entre conocimiento y verdad, y cuando dice, bueno, a ver, sujeto o objeto son metáforas, son formas, digamos, que son metáforas a las cuales estamos acostumbradísimos, nos olvidamos que en realidad las imaginamos, digo, qué sé yo. Hoy por hoy uno podría pensar, no sé, que el gran dilema de si va a ser la inteligencia artificial la que nos organice el mundo, y uno diría, uy, nos olvidamos que fuimos nosotros los que inventamos eso, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? De dónde es que opera, es plausible efectivamente pensar una dimensión de la invención, ¿no? Que es esto que después Foucault va a trabajar desde Nietzsche como el Findum, esto que vos decías, singularidad, esto que aparece acá como el gran problema que trae el retorno a lo concreto en el caso tanto del trabajador alienado que detecta Marx, como del loco en su alienación, digamos, o sea, en su mundo propio. ¿Cuándo es que efectivamente eso se desengancha y hace imposible el Mitten? O sea, el ser con. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo es que ocurre el origen de la negación? Va a preguntar acá Foucault, ¿no? Así como al pasar. Y entonces, bueno, el origen de la negatividad, ¿no? ¿Dónde aparece toda una pregunta por la negación? Que entonces aquí se está resolviendo existencialmente. Luego, en enfermedad mental y personalidad, Foucault va a trabajar, digamos, desde un paradigma dialéctico. Y lo que creo que opera, digamos, como preocupación fundamental ¿es posible pensar esto sin un fundamento? ¿Es posible construir algo que Foucault va a hacer después por la vía de Husserl también, pero codificando una posibilidad histórica que es la de a priori histórico? O sea, decir, sí, hay una condición de posibilidad. Es básicamente la de los límites de aquello que podemos hacer experiencia, pero no por un problema de facultad de conocer o fenoménico, sino por una historia, por un aquí y ahora de la facticidad. Claro, claro, está bien. David, buenas. Hola, 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 ¿Me saludos escuchamos? desde México. Muchas felicidades, Senda, por la charla. La verdad que aprendimos mucho hoy. Me gustó mucho todos los puntos que tocaste. Yo simplemente quería preguntarte si Foucault sí realmente, como decías, quiso o logró salirse de Hegel, digamos, porque yo he visto por ahí a alguien que sostiene que Foucault se apoya en Hegel para hacer la conceptualización del dispositivo, ¿no? Entonces, no sé tú qué me podrías decir al respecto. Por lo demás, pues felicidades. Gracias. Buena pregunta. Mira, ¿está apagado o está el micrófono? El micrófono está prendido. Bueno, gracias, David. Es muy buena la pregunta. Hay un texto de Pierre Mayeret, un artículo del año pasado, creo, el anterior, que es ¿Foucault habría efectivamente salido de Hegel?
está en inglés y en francés. Según lo que yo sé, lo puedes encontrar online. Mayeré. Y ahí él retoma toda esta tesis, digamos, la lectura de Villerot, y la hipótesis de él es que sí, que sale de Hegel. No retoma especialmente la cuestión del dispositivo. Yo allí creo que lo que es interesante es que Foucault está planteando, digamos, una dinámica del cómo, ¿no? No del qué, sino del cómo, saliéndose efectivamente, tratando de prescindir de una idea de origen y de una teleología, ¿no? Y de un objetivo. Y de hecho la acusación, digamos, más recurrente a Foucault es que no ofrece un plan de trabajo, un plan de acción, ¿no? Y sobre todo un plan de acción política, ¿no? O sea, Foucault está allí donde hay algo en términos de relación de fuerza que juega una emergencia. Y allí yo diría, creo que la clave para entender cuál es la apuesta, digamos, Foucaultiana y que no es Hegel, es cuando efectivamente no es en la quimera del reconocimiento, ¿no? En donde esto se va a fraguar. Una de esas vías es, por ejemplo, la crítica de Foucault hacia el deseo. Entonces allí cae Hegel junto con Koyev y toda la dinámica de deseo-reconocimiento, que es algo que, por ejemplo, Judith Butler mantiene. Foucault ahí es tajante respecto de eso, Butler y Lacan también en el fondo. Y después, ¿qué otra cosa te iba a decir? Y en Nietzsche, la genealogía de la historia, por ejemplo, para mencionar una conferencia que hemos leído todos, está bien claro que, y en la verdad y las formas jurídicas también Foucault dice, emergencia, esto que va a llamar Herkunft, es la posibilidad de una chispa en el choque entre dos hierros. Entonces no hay una lucha a muerte, sí hay fricción. Sí hay fricción, sí hay relación de fuerza. Y acá me das pie para decir algo que es fundamental. Genealogía, en el sentido en el que Foucault le interesa dar cuenta de la discontinuidad en una transversalidad de la historia, no tiene nada que ver con Génesis. No es la lectura que, por ejemplo, hizo Agamben de Foucault. No es ir a buscar el arqué de algo que luego se va desplegando, ¿no? O sea, es poder producir tajos en las verdades que funcionan como invariantes, ¿no? Y eso Foucault lo hace en una lectura siempre de las condiciones de posibilidad de su presente. De hecho, parte del desacople con Heidegger, por ejemplo, tiene que ver con esto de considerar que la real pregunta filosófica, la verdadera, aquella que atendía al ser, estaba, digamos, era presocrática, ¿no? Entonces estaba fechada en algún lugar, digamos, una verdad que habíamos olvidado, que es preciso retornar. O sea, para Foucault no hay nada del orden del anacronismo en ese sentido, para nada. O sea, ni tampoco Génesis. Lo que sí hay es esa empresa, por eso les leía la cita del discurso filosófico, de dar cuenta de cómo es que se va constituyendo un saber como verdadero. Entonces allí hay un trabajo de relaciones de fuerza. Luego, en su formulación de dispositivo, que ocurre entre vigilar y castigar y historia de la sexualidad, o sea, 74 al 76, es muy interesante ver cómo efectivamente es llevar el plan este de la relación entre emergencia y procedencia, digamos, en términos nietzscheanos, estas relaciones de fuerza, al plano de series de repeticiones, digamos, que entonces es posible, es plausible, digamos, dar cuenta de líneas que además desde el aparato dumiceliano que le había servido para los estudios arqueológicos, Foucault ya se había habilitado a plantear isomorfismos entre campos de experiencias variados, ¿no? Hay muchos gestos que en los años 60 Foucault hace para efectivamente destronar el absoluto y dar cuenta de otro tipo de trascendental. Uno es que, por ejemplo, no hay filosofía como saber de los saberes, verdad de las verdades, por sobre los otros, ¿no? Entonces hay
así como destrona la idea de autoridad vinculada a autor, digamos, también la idea de autoridad vinculada a un discurso, ¿no? Y lo que está tratando de habilitar es, bueno, un campo de prácticas. Entonces creo que no. Igualmente Foucault dice efectivamente lo que cuesta, ¿no? Pensar dinámicas sin que sean leídas como dialéctica, ¿no? El problema del antagonismo sin que eso suponga efectivamente relación de dominación. O sea, toda la apuesta Foucaultiana va a pensar otro tipo de circularidad, que es la de la microfísica, ¿no? La de un poder que no lo tiene nadie en realidad, que está circulando constantemente porque arma situaciones, no se corresponde con un trascendental, arma su situación. Entonces creo que ahí hay varias pistas. Pero léete el de Mayeré, porque es exactamente la pregunta que hiciste. ¿Ya está? Pero con una... Son Foucaultianos. No, a mí lo que acabas de decir, digamos, de Hegel, la sombra de Hegel en Foucault, me lleva al modo en que cerraste tu charla. Me parece revelador esa cita del discurso filosófico sobre que hay dos maneras de hacer filosofía, digamos, ¿no? Y que una sería la manera de Heidegger abriendo caminos para el pensamiento, y otra sería la manera de Nietzsche, a la manera de... Lo dice en una entrevista, no te digo. O sea, lo dice dos veces. Digamos, y está claro que este seminario es en 2016, ¿verdad? Bueno, ¿Qué es un filósofo? Entrevistas también en el mira. 65. Bueno, 10 o 12 años antes, cuando ese joven Foucault estaba leyendo a Dutz Wanger, escribiendo ese fallido proyecto de tesis, que hoy nos llega, claramente, digamos, las cosas no estaban planteadas así, y me parece que Heidegger lo seducía mucho más, ¿no? Es difícil encontrar, digamos, momentos más, por lo menos de lo que yo he leído, evidentemente hay mucho que se va a publicar en estos años, pero encontré un Foucault muy heideggeriano en los años 50. Y no por eso menos nietzscheano, pero quiero decir, donde hay una lectura muy atenta y donde me parece que la ontología de ser y tiempo resuelve algunos de los problemas que tiene Foucault en esta búsqueda de un trascendental o de un principio o de un a priori. Sí, 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 está tomando el punto. Tal vez uno. Sí, igual yo creo que tal vez el que toma a Tyler también es mi marca, o sea, para hacer su cuenta de sí. Luego Foucault, si vos querés, sí, pone mucho en valor varios efectos verticales, como una facilidad muy fuerte y una recuperación de la vitalidad heideggeriana en la introducción al sueño y la existencia. Sí, sí, sí. Sí, hay una fascinación por esa pregunta, digamos, pero no lo resuelven los mismos términos. Creo igual que estamos en la época en la que el lenguaje es efectivamente esto, la posibilidad del lenguaje, los sueños, el arte, la posibilidad de la poiesis, en sentido amplio, digamos, una capacidad expresiva de la cual la filosofía carece. Sí. La filosofía con su raigambre antropológica, digo, o sea, la antropología filosófica en sentido amplio. Sí, me quedo pensando también en este límite que vos pones a mi entusiasmo por esa lectura en clave heideggeriana del joven Foucault, porque es cierto que por momentos
no está muy claro lo que decíamos antes, ¿no? Dónde termina su propia lectura de Binswanger, donde es, digamos, una reposición. Este, habría que leer a Binswanger también con detenimiento para ver cómo es el tratamiento de las fuentes que hace el propio Binswanger, ¿no? Sí, 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 sí. Más específicas. Bueno, son otros trabajitos, pero o sea, yo estoy tratando como de no darle definiciones a este joven Foucault, porque yo creo que él está transitando lecturas, viste, eso, sí, hay momentos que uno lo ve que está como embalado, digamos, con una clave de lectura, la lleva hasta el final. Lo mismo pasa con Husserl, por ejemplo. O sea, qué sé yo, Husserl en serio aparece como todo un campo plausible de dar cuenta de toda una dimensión biográfica que la filosofía desapercibe por completo de estos modos, ¿no? Y de restituir efectivamente, bueno, toda esta dinámica de, de lo autóctono frente a lo auténtico, ¿no? Entonces creo que está poniendo a prueba, ¿no? Las enseñanzas de su madre. Claro, sí, sí, podría ser. Yo creo que sí, pero bueno, eso es todo una toma de posición, digamos. Creo que sí. Sí, sí, yo creo. Nietzsche y Bataille, digamos, o sea, es por Bataille que encuentra Nietzsche. Sí, sí, sí. Re, re, sí. Yo no tuve enfrente el manuscrito de Ser y Tiempo, ¿no? Que está en el IMEC. Dicen que está lleno de notas muy críticas, que lo lee con Althusser, o sea, que medio como que hay momentos donde se me cagan de risa, o sea, qué sé yo, digo, no sé, no lo sé, sería interesante verlo, pero, y yo creo que ciertamente, o sea, por supuesto que sí, hay toda cada vez que Foucault refiere a lo existencial, está teniendo un guiño con Heidegger, ¿no? O sea, y son 1000 veces, ¿no? Y hay todo un trabajo, qué sé yo, mismo alrededor del rol de la tecné, digamos, o sea, que podría ser o antagónico a la idea de técnica en Heidegger, o muy cercano a la pregunta por la técnica y cómo es que el Dasein debe hacerse de él, también para poder eh, encontrarse con. El tema es con qué se encuentra, ¿no? Para Heidegger es necesario encontrarse con una autenticidad, para Foucault es necesario desafiar eso pretendido como autenticidad por una vía de subjetivación otra. Y ahí es donde retomo, digamos, todo misma el trabajo alrededor de los sueños, por ejemplo, y ese dato, bueno, ese dato es no para cumplirlo, para hacer otra cosa, ¿no? O sea, es siempre prospectivo, hay una futuridad que es muy interesante allí, pero que toma de Heidegger la apuesta futura más que la de retorno. Y que es interesante porque al mismo tiempo uno podría creer, por cómo termina el libro, digamos, con esta fuerte crítica a la deriva amorosa de James Randi. Bueno, que en realidad es una apuesta por la angustia, por la muerte, pero en realidad no, es una apuesta por el lenguaje. Dice, bueno, hay dos salidas posibles, ¿no? El amor como vínculo fundamental o la persistencia en la inasibilidad del lenguaje. Y me parece que es esa la salida. Totalmente. Por lo tanto, digamos, la crítica de ese platonismo cristianizado con el que termina Binswanger desde el punto de vista de Foucault, que es, digamos, la coronación del amor como fundamento de los vínculos normales, y también de la cura, no es una apuesta por la angustia, digamos, ¿no? Es otra cosa. Foucault siempre está en otro lugar, digamos, ¿no? Sí, 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 creo que está explorando otro modo de interrogar. La angustia ya está tematizada. No va por ese lado, no creo que Foucault niegue ese lado, sí creo que tiene toda una perspectiva
Yo no pienso en el uso de los placeres, tomo la historia de la sexualidad, o sea, y cómo esta saga va a declinar su trabajo, que es un trabajo también de tecnologías del yo, en el sentido de que allí hay un sujeto activo, no es el sujeto pasivo que Foucault ve vinculado a el deseo de reconocimiento, por ejemplo, desde una perspectiva hegeliana, ¿no? Que le lega a la historia o al movimiento de su psiquismo, ¿no? A determinada evolución o posibilidad dialéctica en términos de cura, algo que en realidad parte de un hacer. Hay algo que tiene que ver con la recuperación de este plano experiencial de artes de hacer, en el mismo registro que plantea Desartó, por ejemplo, frente a los historiadores, que tiene que ver con cómo uno efectivamente se pone en marcha sin que eso tenga que ver con fabricar una esencia en sentido sartreano, ¿no? De que uno es lo que hace, entonces es esclavo de su libertad. No, para Foucault es trabajar un hacer, una dinámica del cómo, pero desasida del fundamento, sin telos. Es complicada y no por lo tanto evanescente, ¿no? Entonces creo que allí hay un trabajo bastante nuevo de lo que es efectivamente una facticidad y una constitución en términos de relación de fuerza, además, porque tampoco son los movimientos de un Elan bersoniano, digamos. O sea, no hay nada de una temporalidad sin topos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, y hay textos más poéticos también, digamos, hay pasajes más sentidos. Sí, hay una deriva táctica y estratégica, pero sí, 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 total. Sí, estoy de acuerdo. Y digo, para ir cerrando, digamos, pero ¿tenés algo para decir sobre el estilo de este texto? Porque a mí me llamó la atención leyéndolo Buena pregunta. con los compañeros del grupo, que decíamos ante determinadas frases en las que nos deteníamos, digamos, che, esto, digamos, esta frase es de Foucault, digamos, es del Foucault que ya conocíamos, ¿no? Hay algo en su estilo. No, eso no. Y más vale, por supuesto que sí, uno ve, o sea, hay giros que uno dice, uy, claro, esto es escritura de él, ¿no? Como si no fuese él, digo, o sea, es como, tampoco es que era otra persona, era más chico, tenía pelo, ¿no? Tenía pelo y 24, 25 años. Yo creo que hay una, yo no sé, nunca hablo así, ni lo pensé, pero sí, creo que hay una marca que hace a su estilo que es que Foucault es bastante irreverente, y estoy de acuerdo con Ariel, sosteniendo igualmente un edificio enorme, porque uno dice, qué piola, está bien, o sea, la muerte del autor, pero digo, después de, o sea, niveles de archivo que parece que no, lo pedía decir, no, o sea, es lo que es una tesis. Tipo, no, esta están casi todas terminadas, entonces niveles de complejidad terribles. Entonces es como eso a mí a veces me hace acordar a efectivamente la técnica como del bailarín, ¿no? Que tiene que parecer una cosa muy liviana y ágil y en el fondo es una fuerza terrible y hay 1000 horas de entrenamiento atrás. Entonces creo que ese estilo empieza a ser fabricado acá.
sea, es muy notable si uno piensa además biográficamente lo mal que le estuvo pasando, porque estos años fueron terribles para Foucault. O sea, una frescura en el escribir y un modo también de ir interrogando tópicas que no están lejos, digamos, de, de su ocupación, digamos, tanto en términos de trabajo como de los asuntos de su biografía. Sin hacer de esto un acoplamiento comprensivo de nada, ¿no? Ni menos interpretativo. Pero creo que es muy clara cómo es la experiencia. Y creo que ahí sí hay un gesto en donde de ninguna manera uno podría armar de Foucault una especie de genio caído que no pertenece a su tiempo, porque o sea, él tampoco se reivindica de otro modo, pero efectivamente está en debates que son los debates alrededor de los cuales se están escribiendo todos, ¿no? O sea, esta es la época, vos sos muy Derrida. Derrida escribe La voz y el fenómeno, ¿no? Alrededor de una misma lectura de los problemas husserlianos, digamos, que está viendo Foucault acá. Sí. Entonces, son camaraderías temáticas que hacen que ninguno de sus planteos sea efectivamente completamente original, ni lo pretenda. Sí hay algo del modo en el cual él abre una problematización que sin llamarlo todavía problematización, digamos, o sea, Foucault está efectivamente, bueno, construyendo un estilo. Sí. Sí, eso sí. Es eficiente, digamos, la construcción. Está presente y ahora que lo crees a la realidad, simplemente una anécdota, cuando vos contabas lo del prólogo más largo del texto, el prólogo más largo que el texto que escribe Foucault, Derrida hace exactamente lo mismo con el origen de la geometría. Claro. Digamos, hace la traducción del texto de Husserl y escribe un prefacio que tiene 50 páginas de texto. Claro. Por lo tanto, sí. Exacto. Sí, son signos de época y de toda una generación. Lo pienso también porque vos nombraste más de una vez la institución Le Color Mal, digamos, la formación de esta gente, ¿no? No, bueno, es impresionante, muy exigente y Muy costosa también. También. nosotros. No, sí, es impresionante. El material de archivo es muy impresionante. Pero bueno, agradecidos. Ya se han acordado tanto. Gracias. Gracias Foucault, gracias Senda. Gracias, Dani. Bueno, cerramos acá esta charla de hoy. Probablemente hace una charla más antes de fin de año. Ya tendrán novedades. Gracias a los que llegaron hasta acá y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao David, chao José Adiós, Luis. bye. Adiós. Gracias. Vamos.